por el área de la platea. Entonces, ¿qué me está generando entre esos dos puntos? Excentricidades, ¿no? Y si yo lo veo, esto me va a generar lo siguiente. Por acá está mi resultante de cargas. Cargas le vamos a poner un R1 y este es R2. Resultante 1 y acá está mi resultante 2. Capacidad visible por el área de crecimiento. Entonces, si yo estoy trabajando en un eje denominado X, Z, tengo una excentricidad en X, por lo tanto me va a generar un momento de volteo que tengo que considerar, ¿no? Porque esto lo que va a tender es a girar de esta manera por el momento que se está produciendo. Lo mismo va a suceder en la otra dirección, ¿no? En la otra dirección también va a existir la excentricidad y Y. Entonces voy a tener esos momentos de volteo que considerar, ¿no? Esto también es importante, ¿no? Verificar. Ahora, ¿cómo obtengo este centroide de cargas? Aplico el denominado teorema de Varignon. ¿Ya? Teorema de Varignon. Ustedes recordarán por la estática ese teorema de Varignon. Este teorema de Varignon me va a permitir determinar el centro de presión. Claro está que ahora con el software rápidamente tú ubicas tu centro de presión y por eso te dice el software zona visible y zona no visible, para que tú veas el esfuerzo aplicado sobre el esfuerzo de reacción, ¿no? Entonces vas a tener dos tipos de esfuerzo, uno de aplicación de carga y el otro de reacción del suelo como tal, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos esto de la capacidad portante. Y en este caso, ¿cómo hemos evaluado para la resultante? Resultante, capacidad portante por área. Entonces el resorte de acá para la condición de flexibilidad, ¿cómo sería? Balasto por área, balasto por área. Por lo tanto vamos a tener balasto por área. Yo esto lo puedo simplificar de la siguiente manera, tengo que seguir el mismo concepto de lo anterior. Acá existe un peso total del edificio, que es peso del edificio más peso del cimiento. Peso del edificio más peso del cimiento. Y este peso del edificio más peso del cimiento está aplicado en la cimentación en contacto con el terreno y el terreno va a ceder, se va a deformar. Tenemos un balasto, K sub Z es igual a C sub 1 por el área del cimiento. Acá hay una reacción y sé de que la reacción viene a ser igual al P total, como también conozco de que esto, producto de una carga, va a cambiar de posición y esto viene a ser el asentamiento tolerable que me están indicando, el asentamiento tolerable. Entonces ya tengo el asentamiento tolerable. Si ya tengo este asentamiento tolerable, ¿cómo lo determino matemáticamente? Muy bien, yo sé que R es igual a P total, como también que R es igual a K sub Z por el asentamiento tolerable. De los dos, voy a obtener lo siguiente. Entonces tendría yo P total, que es peso del edificio, más peso del cimiento, ¿no? Es igual a K sub Z por S sub T. K sub Z viene a ser balasto por el área del cimiento, asentamiento tolerable. Y ahí yo tengo asentamiento tolerable, P total, peso del edificio más peso del cimiento, sobre C sub 1 área del cimiento. Así determino una carga total
dividido entre balasto vertical por el área del cimiento, ¿no? Por el área del cimiento. Entonces, de esta manera, yo ya tengo mi asentamiento tolerable. Y este asentamiento tolerable tiene que estar, acá está el estudio de mecánica de suelos, esto nos da los estudios de mecánica de suelos. Entonces, en el estudio de mecánica de suelos nos dan ciertos valores, ciertos rangos. Este asentamiento tolerable deberá ser menor o igual al asentamiento del estudio de mecánica de suelos, que es el admisible, ¿no? Que sería el admisible. Si desean, también pueden tomar la foto. Entonces ya tenemos el denominado asentamiento tolerable, ¿no? Ahí no debemos olvidarnos de que tiene que ser menor o igual al asentamiento del estudio de mecánica de suelos, ¿no? Menor o igual al asentamiento tolerable del estudio de mecánica de suelos. No debemos olvidar, porque eso es nuestra condición de rigidez. Condición de rigidez. Hasta ahí. Pues bien, este asentamiento tolerable del estudio de mecánica de suelos tiene ciertos valores aproximados que nos dan los geotermistas, ¿no? Y estos valores aproximados son los siguientes. En el estudio de mecánica de suelos, si el suelo es rígido, intermedio o flexible, el asentamiento tolerable en centímetros para el suelo rígido menor a 0,5, de 0,5 a 1, de 1 hasta 1,5. Y para el balasto, porque voy a utilizar el balasto en kilogramos sobre centímetro al cubo, para suelo rígido es mayor a 6, suelo intermedio de 3 a 6, suelo flexible menor a 3. Entonces ya tengo unos ratios, valores aproximados. Habiendo terminado con este asentamiento tolerable, el otro que está dentro de la norma de suelos y cimentaciones es conocido como asentamiento diferencial. Asentamiento diferencial de acuerdo a nuestra norma de suelos y cimentaciones. ¿A qué se refiere el asentamiento diferencial? Su nombre lo indica. Viene a ser una diferencia entre dos puntos o dos lugares respectivos, ¿no? Entonces, este asentamiento diferencial está tipificado en la norma de suelos y cimentaciones, la S250. ¿Qué es lo que nos dice? Ahí tenemos el gráfico. Si tú tienes un pórtico, sobre este pórtico, producto de la acción de carga muerta más carga viva, se va a asentar un lado más que el otro. Por decirlo, se va a asentar este lugar por acá y este otro por acá. Entonces, ¿qué es lo que me está produciendo? Lo que estamos viendo, ¿no? Acá será S2 y acá será S1. Y la longitud L. La longitud L. Entonces, ¿qué me dice la norma?
¿Qué es lo que me está diciendo? Miren ustedes lo básico que va que indica la norma. Si este asentamiento pasa un límite comparado a la diferencia de asentamientos, llegará a un punto en que se puede asentar un poco más y el otro más y más, y ya pierde esa capacidad del edificio de retornar, ¿no? Esa flexibilidad que tiene como trabajo la va a perder. Entonces tiene que haber un punto límite donde la diferencia ya el edificio tiene que fallar, empiezan los agregamientos. ¿Dónde van a empezar? Lógicamente en las conexiones. Es ahí donde vamos a tener las zonas de fallas, ¿no? Entonces, la diferencia de asentamientos S2 menos S1 entre la longitud, la norma lo conoce como una desviación angular o distorsión angular, ¿no? El alfa viene a ser una desviación o distorsión angular. En esta desviación angular también nos dan valores límites. Dice, sabemos pues de que estos asentamientos no pueden ser tan grandes, la diferencia, porque si es muy grande, lógicamente que el edificio ya colapsó. Tiene que ser, uno nunca lo ve al edificio que inmediatamente colapsa, sino va poco a poco cediendo en cuanto a lo que son asentamientos, ¿no? Entonces, este ángulo es relativamente pequeño, tiende a ser. Entonces sabemos por matemática, por análisis matemático, de que la tangente y el seno del ángulo vienen a ser el mismo ángulo, ¿no? La tangente del ángulo alfa es el ángulo alfa. Y esa tangente que será igual S2 menos S1 sobre L. O sea, la norma dice, muy bien, tú tienes un valor. Este valor tendrá que ser menor al alfa que te estoy dando, E050. La E050 nos da un valor de alfa. Nos vamos a la norma y ahí nos dice, si ese valor se ha superado, se va a producir agrietamiento. Entonces la norma, en este caso de asentamiento diferencial, ¿por qué principio trabaja? Evitar la pérdida de estabilidad. Entonces, la fundamentación es evitar pérdida de estabilidad. Pues bien, el otro control con carga lateral viene a ser el de desplazamiento, deriva. Viene a ser la deriva. ¿Cómo trabaja entonces para este caso también la norma? Control 3 viene a ser el desplazamiento lateral. Control 3 viene a ser el desplazamiento lateral. Dice usted la E030 de diseño sismo-resistente y es conocido como deriva o desplazamiento lateral. Control de deriva o de desplazamiento lateral. ¿Cómo va a trabajar la norma en el desplazamiento lateral? Miremos acá. Nos dice, yo tengo una carga, estas cargas son las de sismo, 1, 2 y 3. Tengo mi edificio, acá está mi edificio. ¿Qué voy a hacer? Si yo tengo una carga, se supone que esta edificación va a tener que desviarse, ¿no? Va a tener que desplazarse. Y si se va a desplazar, tendrá acá un desplazamiento en el piso 1, entre piso, desplazamiento entre el piso 2, desplazamiento
3. Y si tenemos unas alturas de cada uno de ellos, la deriva viene a ser la diferencia de desplazamientos entre el 3 menos 2 entre la altura del piso 3 y tiene que ser menor al valor de la S de 3. Hay que controlarlo. Si es de concreto armado, 7 sobre 1000. Si es de albañilería, 5 sobre 1000. Está simplificando. Luego, desplazamiento 2 de desplazamiento 1 entre la altura 2 también. Y desplazamiento 1, como está encontrado entre la altura 1, tiene que ser menor. En pocas palabras, tiene que pasar. Pero para una sola división, no. La norma nos indica que para siempre tenemos que comprobar en dos direcciones mutuamente perpendiculares. Por lo tanto, acá tendría que ser control de derivas para dirección X y control de derivas para dirección Y. En nuestro caso, este desplazamiento, si yo utilizo el TAPS, el SAP u otro software, lo que voy a obtener es el denominado desplazamiento elástico. Y la norma también nos indica lo que tú tienes que hacer para tus derivas. Estas derivas no es este de acá del SAP, sino es el denominado desplazamiento real. Entonces, lo que estás obteniendo con el software, lo que tienes que hacer es amplificar. ¿Por cuánto? 0,75 del valor de R. ¿Y qué es R? R viene a ser el factor de reducción sísmica. Si es un edificio aporticado, será R igual a 8. Si es un edificio con sistema dual, R igual a 7. Si es de muros estructurales, R igual a 6. Y así sucesivamente. Y lo mismo, si ustedes se dan cuenta, es totalmente análogo a este. Miren, el ángulo alfa, solamente que este ángulo alfa habrá cambiado, es como este de acá, que le vamos a poner como beta. La única diferencia. Entonces, si esto trabaja con pérdida de estabilidad, ¿este de acá con qué va a trabajar? También pérdida de estabilidad. Entonces, la norma, tanto de suelos como la norma de diseño psicoresistente, trabaja con un principio de evitar la pérdida de estabilidad. Si vamos a evitar la pérdida de estabilidad, significa que queremos que el edificio tenga una fuerza adicional de recuperación, que recupere su posición, ¿no? Que recupere, porque cuando uno pierde la estabilidad es donde va a caer, ¿no? Donde va a caer. Entonces, el control 3 de derivas viene a ser también para evitar pérdida de estabilidad. Producto de las cargas, esto se desplaza dos y 1, alturas de entre pisos 2 y 1, nos dice desplazamiento del piso I menos 1 entre la altura del piso I tendrá que ser menor al valor normativo de la E030. ¿Cuánto vale? 0,007 si es de concreto armado, 0,05 si es de albañilería confinada, 0,05 si es de muros de ductilidad limitada, 0,010 si es de acero. 0. Entonces tengo que comprobar. Esto tengo que hacerlo para dirección X como para la dirección Y. Todo tengo que comprobar para ambas direcciones, direcciones X y Y, ¿no? Es decir, desplazamiento 2 de desplazamiento 1 entre altura 2 tendrá que ser menor a la E030. Desplazamiento 1 entre altura 1 menor a la E030. Si esto me pasó ok, y los anteriores también me pasaron ok, ¿qué me decía el gráfico que habíamos visto anteriormente? Procede al diseño. Pero si no me pasa, supongamos no me pasó, o uno de ellos
¿Qué implica? Hay que reestructurar, el edificio es flexible, ¿no? Entonces decimos edificio flexible, hay que reforzar. Edificio flexible hay que reforzar. Este desplazamiento no hay que olvidarnos, es un desplazamiento denominado elástico. Entonces, para que yo pueda comprobar estos desplazamientos de acá, tiene que ser real, tiene que ser desplazamiento real. ¿Cómo obtengo el desplazamiento real? De acuerdo a la E030, el desplazamiento real es 0,75 por R, desplazamiento del software, me voy a poner directo. Y este R igual a 8 si es amporticado, R igual a 7 si es dual, R igual a 6 si es de módulos estructurales, R igual a 4 si es módulo de utilidad limitada, R igual a 6 si es por esfuerzos admisibles para albañilería. Y si es por esfuerzo último, R igual a 3, ¿no? Entonces, ahí tenemos los valores que debemos de comprobar. Entonces, teniendo ya que esos controles han pasado 100% TEI, implicaría de que yo podría proceder al diseño estructural, y en mi diseño estructural le ya las secciones y cortillas. Uno de los sistemas que más se construye en nuestro país es el de albañilería. Y en albañilería tenemos una norma que es la S070. Entonces diríamos, lo que hemos visto en general para un edificio será lo mismo para albañilería o no. Primero, una consulta. Si yo tengo, digamos, ¿cómo podría diferenciar fisuración de agrietamiento? Si hay alguna medición. ¿Qué tendría yo en todo caso en una situación de, por decir, de fisuramiento de un muro de concreto armado que ha sido diseñado para soportar la presión en el caso de un sótano? ¿Muro de sostenimiento o una placa continua? Es una placa. Una placa, ya. Una placa de un sótano, ¿no? Donde aparecen fisuras. Pero la placa es estructural, ¿va? Así. Estructural. Ya. Sótano de 2 pisos, perdón, dos sótanos. Tengo fisuras en este caso en el primer sótano. O sea, de la cota C hacia abajo del primer. ¿Cómo diferenciaría ahí fisuración? O sea, si es fisura o es agrietamiento, uno, y dos, si tengo ahí un tema de desplazamiento o de asentamiento. Miren, en primer lugar, una placa es un elemento que trabaja como corte, no es un elemento que va a trabajar de absorción de carga vertical, ¿no? Si no ha existido un sismo, por lo tanto no es un fisuramiento por falta de rigidez, sino es estrictamente por una estructuración no adecuada en cuanto a lo que es transmisiones de cargas verticales. Entendamos de que una placa ya en un sótano no es aquella que está aportando rigidez hacia el edificio, sino en el sótano es efectivamente donde está trabajando solamente con carga vertical, ¿no? Por lo tanto, si existiría lo que es un agrietamiento o una fisura, porque el agrietamiento va a tener que ser más profundo, ¿no? Eso ya sabemos por definición, ¿no? El agrietamiento, el fisuramiento y la grieta es distinta, ¿no? La fisura es algo que es muy superficial, la otra es profunda, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia
una fisura, ¿no? Si es una fisura, podría ser, no lo sé, de repente, no debería ser por cargas, ¿no? De repente por un mal cofrado, mal curado, en fin, ¿no? Pero si es ya un agrietamiento, ya no, eso sí ya es estructural. Definitivamente que ahí la transmisión de carga ya pasaba la placa para que transmita de repente una carga vertical que no estaba preparada para absorber. Esa sería la condición. Sí, ¿no? Y el tema también se puede producir por el colocar aditivos de concreto. Que ya es resistencia, ¿no? Claro, que ya es netamente parte de constructiva, se podría decir, ¿no? Pero no es la parte estructural como tal. La parte estructural no estaría comprometida ahí, definitivamente. Es una fisura, no debe estar. Pues bien, entonces terminado esto, en la E070 también se cumple el mismo principio, si nos vamos a dar cuenta, en albañilería. ¿Qué hacemos en albañilería? Primero, debemos de elegir el espesor del muro portante. Ese muro portante es por carga vertical y también aporte a la carga lateral, eso ya lo conocemos. La norma nos dice, si es para chipote, debe ser de H/20, ¿no? Donde es la altura efectiva del muro. Altura efectiva del muro. Después, tienes que comprobar el esfuerzo axial para todos los muros en ambas direcciones. Tanto X como Y, tienen que comprobar. Pues bien, si yo voy a comprobar el esfuerzo axial, ¿qué condiciones estaría cumpliendo? Esfuerzo, ¿qué es? Resistencia, ¿verdad? Corrección de resistencia. Entonces, ¿cuánto resiste un muro de acuerdo a una carga que le estoy transmitiendo sobre el área? El área es la longitud del muro por su espesor respectivo. Entonces, si hablamos de albañilería, se cumplen también los mismos principios: resistencia y rigidez. Entonces, en albañilería, confinada, nos dice, si el muro, primero debemos de entender, un muro portante soporta carga vertical y también carga lateral. El espesor para las zonas 2 y 3 y zona 1 ya definiste tu muro. Después tienes que hacer el control de resistencia. El control de resistencia es el esfuerzo axial máximo. ¿Cómo voy a comprobar este esfuerzo axial máximo? Debo entender que en mi proyecto tengo que hacerlo para ambas direcciones, X y Y. Es decir, transmisión de cargas hacia el muro y cada uno de los muros tiene que pasar dicho control. Este esfuerzo del muro es la carga tributaria en el muro sobre su longitud y espesor menor o igual 0,2 F'M 1 menos H sobre 35T al cuadrado menor o igual a 0,15 F'M. Tiene que cumplir con esta relación, donde el F'M resistencia de la albañilería a la compresión. ¿Cuánto resiste una ladrillo industrial? La norma de la E070 nos dice, si supongamos tienes un industrial
el F' es aproximadamente de 65 más kilos sobre centímetro cuadrado. Y se utiliza pues el ladrillo artesanal, ¿no? Y el ladrillo artesanal está por una resistencia 40 hasta 45 kilos sobre centímetro cuadrado en el mejor caso. Solamente una variación de calidad de ladrillo